Hola Leonardo, Hola Padre, ¿cómo está? Bendición. Dios te bendiga, ¿cómo te ha ido? Amén. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, aquí con un rollo con el internet y eso que tengo como 20 megas, no sé cuánto, pero, Imagínese. pero Bueno, bueno, estamos en Venezuela. estamos en Venezuela. Ajá. Buenas tardes. Padre, Sí, hola, buenas tardes. hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Leonardo. Hola, ¿Cómo Saúl. Padre, ¿sabes estás? qué? ¿Cómo? Creo que cometí un error con la Hola, tarea. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ya se arregló el problema de internet o puro dato, padre? Bueno, lo que hice Hola, fue Suriñe. reseteé, tengo este aparatico también que lo traje, pero no hay, o sea, el tema del internet es bien complicado, pero bueno, Sí, sí. creo que he tratado, hola Carmen, ¿cómo estás? He tratado como de hacer tripas corazones para que, bueno, no, nada nos, y hoy es el día de Santa Teresa, nada nos turbe y nada nos espante, solo Dios basta, así que es importante no sentirnos perturbados por, digamos, todas estas cosas, por todas estas desavenencias. Bueno, los invito, vamos a dar inicio a la reunión y vamos a pedirle a... ¿Quién fue la vez pasada que rezó? ¿Fuiste tú? Yo. Carmen. Perdón, yo no estoy escuchando, no sé si soy yo, pero no estoy escuchando bien. Se oye como con interferencia. ¿Será que me pasa igual a ustedes? Yo te oigo con interferencia a ti, Carmen. Ok, entonces creo que voy a salir y voy a volver a entrar a ver. ¿Ustedes Si los no demás se- me oyen a mí bien o me No, oyen se también? escucha perfecto. Yo creo que es A el usted internet de Carmen. perfecto, pero a Carmen sí se lo oye Se entrecortado. escucha. Debe ser ella, debe ser su internet. Sí. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Perfecto. Madre, ¿cómo está? No la oigo. Hola, Ahora sí. sí, estoy bien, bendición. Dios me la bendiga. Esperamos 2 o 3 minutos. La amiga de Bélgica me comentó que hoy no iba a poder estar por fuerzas mayores, pero bueno, ya vamos a esperar a Carmen que se vuelva a conectar unos minutos y damos inicio a la... Tengo una duda. Dime, Leonardo. Ajá, disculpe que lo moleste. ¿Sabe que yo entendí la semana pasada, que de hecho lo anoté, que la cuartilla de esta semana iba a ser sobre si Jesús había predicado la iglesia o el reino de Dios y si era lo mismo según cualquier autor? Y que en la clase íbamos a discutir, en mi caso, por ejemplo, sobre la comunidad de Antioquía y la carta de Pablo a los filipenses. Eso fue lo que yo entendí y de hecho fue como lo hice. Entonces, claro, No te hice la preocupes. cuartilla sobre, No te sobre si Jesús preocupes. había predicado o no el reino de Dios o la No iglesia. te preocupes. No te preocupes. Que Ok, ahora después lo aclaramos. bueno, ok, Eh, no sé si fue que yo me Turinge, confundí. Ajá, reza, por favor. ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. Bueno, que hoy en la tarde el Espíritu Santo nos acompañe a todos eh, para que nos dé la gracia de aprender hoy y nos dé la capacidad para asimilar todo lo que estamos aprendiendo, este, la sutileza para poder entender todo lo que estamos viendo y para que nos dé el don de poder seguir proyectando todo lo que aprendemos para el mejoramiento de nuestra fe y de la fe de las personas que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bella tu oración. Gracias. Bueno, yo quisiera hoy empezar esta clase con un himno precioso que hoy en la liturgia de las horas, en las laudes, esta mañana, dimos inicio a la oración matutina. Ese himno me identifica mucho porque es de Santa Teresa de Ávila
y definitivamente la importancia que tiene esta santa dentro de la mística española, dentro del siglo de oro, pudiésemos decir, de la literatura española, y muy especialmente en la renovación de ese compromiso en los monasterios que llevó a feliz término a Santa Teresa, la llevó a decir, por fin, cuando ya estaba moribunda, por fin, al fin muero como hija de la iglesia. Y él dice esa célebre frase porque sintió miedo por la persecución terrible que vivió por parte incluso de grandes autoridades dentro de la propia iglesia. Carmen, ¿me sueles oír bien o me sigues oyendo? Ahora sí, ahora sí. Bienvenida. Entonces, me parece interesante porque definitivamente toda esta lectura puede ser como ambientación, evidentemente 15 siglos después, de lo que realmente nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, que corresponde a una época prácticamente fundacional. Y dice, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí, soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza, mirad, que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí, vuestra soy, pues me creasteis, vuestra, pues que me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, vuestra, porque me esperasteis, vuestras, porque no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y mi afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, que mandáis hacer de mí, dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Bueno, este salmo, este himno que lo leímos en la Salmodia, en el día de hoy, me pareció muy hermoso y además ambientador para el día de hoy, porque vamos a hablar largo y tendido. Bueno, en primer lugar, Leonardo, aclarada un poco tu duda, había que hacer como las dos actividades. De hecho, me mandaron la síntesis digamos, de los resúmenes que había que hacer. Pero no te preocupes, porque lo que me interesa leerlos, evidentemente. Pero sobre todo, me interesa que lo expongamos. Fíjense que en la semana pasada, yo estuve revisando un poco el video y prácticamente yo hablé las 2 horas y media o casi 3 que estuvimos conectados. Yo debo decir que tengo un sentimiento siempre como de culpa, ¿no? Y ese sentimiento de culpa probablemente adviene porque, bueno, para eso me colocan y quisiera muchas veces transmitir lo muy poquito que sé, quisiera transmitirlo todo para que todos se enamoren y todos sientan pues con mucha fuerza y con gran, digamos, alegría el poder investigar pues mucho, pero mucho más de lo que yo les estoy comunicando, porque definitivamente muchas veces tengo como dos grandes dificultades. La primera es no caer en que esta clase sea un catecismo de adultos. Esto no es un catecismo de adultos. Y la segunda es tampoco llegar a entender por la base teológica que la mayoría de ustedes tienen,
pues y respetar un poco ese caminar que tiene que ser progresivo. La inmensa mayoría de ustedes no tienen el bachillerato teológico, por tanto, esta especialización es una especie de resumen de lo que el bachillerato teológico nos quiere de alguna manera marcar, que son 4 años, y que definitivamente en 6 meses lo ideal hubiese sido que ustedes hubiesen hecho los 4 años de teología a nivel de, digamos, de bachillerato teológico y luego hacer la especialización en teología. Esta especialización en teología definitivamente debe presuponer, por ejemplo, Leonardo, cuando brillantemente nos expuso lo de Yves Congar, bueno, definitivamente había que por lo menos recorrer unos cuantos años de filosofía y también unos cuantos años de teología para poder de alguna manera asimilar mucho mejor el libro de Yves Congar o tantos otros que seguramente los vamos a poder ver. Pero no se desesperen por esto, porque definitivamente ahora es cuando vamos a empezar y ahora es cuando empieza en la vida un poco la profundización de todas estas, digamos, experiencias que además el que se enamora de la teología realmente va a terminar vibrando en su vida enormemente. Es decir, la teología solamente se puede realmente vivir, como lo decía Santo Tomás de Aquino. Miren, para hacer teología solamente hay que hacerlo de rodillas. Es decir, porque definitivamente estamos hablando de una acción y de una realidad no verificable como lo que muchas veces se plantea la propia ciencia. Cuando ustedes vieron, me imagino que ya vieron Introducción a la Teología, en la introducción de la teología, la materia, siempre versa, ¿la teología es o no una ciencia? Sí, pero no. Y entonces es porque tiene un método, no porque el método que utiliza la ciencia no es absolutamente verificable. Lo hablo un poco, los químicos cuando van a hacer una fórmula química, los científicos, los médicos mismos, pues, ¿no? Bueno, recomiendan un medicamento, definitivamente, si yo tengo alguna dificultad, una irritación, por ejemplo, en la pupila, en el ojo, en el caso pues de Suriñe, pues ella, por experiencia, por aproximaciones, bueno, de cada 10.000 pacientes, ese tratamiento que ella va a indicar para esa enfermedad en el ojo, pues tiene por lo menos un 80-90% de efectividad. Y entonces, bueno, hay una aproximación que hay generalmente la posibilidad enorme de que te cures. Pero siempre hay como pequeños, digamos, pequeñas excepciones. Entonces, bueno, resulta ser que el acetaminofén le cae muy bien a 1.000 personas, pero de repente de cada 100.000 personas, a una no le hace nada. Bueno, estoy hablando y estoy metiéndome en un tema que no me resguarda, pero que en lo que he podido escuchar con los, digamos, compañeros, amigos, médicos de muchos años, definitivamente no todos los tratamientos calzan igual para todas las personas, ¿no? Padre, dime, en lo que se refiere usted, que no está errado para nada, en lo de la ciencia, que la teología, si es una ciencia o no, es porque todo lo que sea ciencia utiliza para su estudio lo que denominamos el método científico. Un método, entonces, por eso. El método científico tiene pasos que son la observación, la hipótesis, experimentación, la comprobación de la experimentación y las conclusiones. Entonces, toda ciencia, todo lo que se dice que es ciencia, bien sea ciencia médica, ciencia física, matemática o teológica, son todas aquellas que tienen una observación. Entonces vamos a ver si eso que estoy diciendo yo es verdad, es mentira, cómo me baso yo en que esto sea verdad, mentira, para poder llegar a una conclusión. Por eso es que la teología es una ciencia, o sea, porque utiliza el método. Y no lo es, Suriñe. Y no lo es. Y no lo es. Porque por eso dije sí, pero no. Sí, porque utiliza un método igual que la ciencia,
pero no es el método científico. Tú no puedes verificar el acontecimiento de la resurrección. Tú no puedes verificar el acontecimiento de el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, tú agarras después de la transustanciación, después de la imposición de las manos, la partícula de la hostia y la llevas a un laboratorio y bueno, ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Pan. En cambio, en la ciencia pasa totalmente diferente. Es decir, de repente tú aplicas... O no pasa nada. O no pasa nada. Claro, por supuesto. Pero eso pasa no algo. le quita el método. Pero pasa algo. No le quita el método. No. Es la manera de estudiar. O sea, el método científico puede que pase algo o puede que no pase nada, pero no deja de ser el método científico. Claro, por eso te estoy diciendo, pero pasa algo. ¿En qué sentido, Suriñe? No funcionó o sí funcionó, o funcionó en algunas cosas. A eso me refiero, pues, ¿no? Yo recuerdo cuando vi Introducción a la Teología hace muchos años ya, ¿no? Hace como 30 años, 28 años. Definitivamente, siempre cuando estudié, hay unos textos que me encantaría que ustedes pudiesen leer, porque eso los va a ayudar enormemente a establecer en dónde está ubicada la teología realmente. Es decir, qué valor tiene la teología en la vida, pues, ¿no? En la filosofía. Fíjense que se enseñaba como ciencia, pues, durante 13, 14 siglos, pues, se empezó a enseñar. Los teólogos eran prácticamente los conocedores realmente en profundidad de la propia realidad humana, pues, ¿no? Después, evidentemente, surgieron las ciencias, gracias a Dios, y eso hizo que la teología se dedicara exclusivamente, como dice uno de los teólogos latinoamericanos, que la teología es el lenguaje sobre Dios, que me parece una de las definiciones más hermosas que he podido realmente escuchar. Bueno, pero definitivamente yo sí quisiera que el día de hoy yo pudiese hablar un poco menos. Y quisiera, cada día vamos a tener una metodología diferente. Ahora yo voy a escuchar qué es o qué fue lo que ustedes escribieron. Pero yo quisiera que más que escucharlo, porque la mayoría de los trabajos de ustedes no me los han entregado todos, pero sí una gran mayoría, puedan también escucharse ustedes mismos, porque yo creo que eso es una interacción bien interesante. Y eso evidentemente nos va a ayudar. Por ejemplo, yo invito a Maribel. Maribel, puedes bajar un poquito la cabecita, que no te, o mejor dicho, enfocar un poco mejor la cámara. Exacto. Para que Maribel nos diga un poco en el día de hoy qué fue lo que preparó, que lo lea. Y entonces Carmen y Cariú hacen algunas acotaciones sobre lo que Maribel dice. Y yo voy, en la medida de lo posible, dando como los aportes que me interesan sobremanera entender. Y yo creo que eso es un elemento bien, bien interesante. Fíjense que le mandé una introducción, que son los elementos que yo dije. Miren, ustedes no se pueden olvidar de lo que realmente logra el cristianismo en la iglesia fundacional, en los primeros tiempos. Y ahí les puse, bueno, fue una religión interracial. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿No? Fue una religión intercultural. Bueno, eso era eso es una cosa novedosa. Maribel, te escuchamos. Padre, ya voy. Ya volví. Como leer, padre, no lo tengo a mano porque yo todavía estoy en y eso lo tengo en el computador de la casa. Se lo envié el día de anoche. ¿Puedo trabajar desde lo que recuerdo o es necesario que lo lea? No, tranquila. Háblame un poco de lo que hiciste, pues que realmente no es lo ideal, pero bueno, hacemos lo que nos adaptamos, pues no vamos a hacer un problema por eso, ¿no? No. Primeramente, pedir disculpas porque pues es bastante ausente por mi realidad pues personal y como le pedí, usted me sugirió trabajar sobre la iglesia de Filipo, de Filipenses. Estuve leyendo y pues después de la información y desarrollé un poco cómo surge
en el contexto histórico, lo que fue y cómo surgió. Y pues un poquito la metodología que usó. Ya va, déjeme ver si puedo descargar, puedo pasar otro y para poder ver si lo puedo Perfecto. descargar. Perfecto, vamos a Ok, pedirle a déjeme que Daniel, que es un pase otro y caballero. te toco. Perfecto, vamos a pedirle a Daniel Prado, que es un caballero que inicie con su reflexión. Daniel, Claro, cómo no. cuéntanos qué fue lo que hiciste. Ok, a mí me tocó reflexionar sobre la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, bueno, Corinto era una ciudad muy importante en esa época, en la época cuando empezaba la predicación Pablo. Era muy importante sobre todo para los comerciantes y las personas que viajaban, ¿no? Por su ubicación, tenía un flujo constante de todo tipo de personas o de razas en esa época. Estaban los griegos, romanos, sirios, egipcios y judíos. Era una ciudad de puerto, ¿verdad, Sí, Daniel? era una ciudad de puerto, Y inclusive eso había como una especie de lo hacía olimpiada. uno de los puertos más importantes del Imperio Romano. Sí, Ok, sí, es correcto. Inclusive había como una especie de juegos, se llamaban los juegos de los Istmos, creo que leí que se llamaba así. Y bueno, era una ciudad bastante concurrida, ¿no? Esa ciudad, por sobre todas las cosas, era una ciudad conocida por el pecado y la maldad que había en ese momento. Rendían culto a la diosa Afrodita o Venus, ¿no? Que era la diosa del amor. En la predicación comenzó a predicar Pablo en la sinagoga todos los sábados y predicaba tanto para judíos como para griegos. Se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio entre los judíos de que el Cristo era Jesús. Sin embargo, él consiguió oposición, sobre todo por la parte de los judíos, y dijo en Hechos 18, del 5 a 6, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Aquí en esta parte yo lo veo como que rompe con la predicación ya exclusivamente hacia los judíos y se dedica a predicar a los gentiles, ¿no? Para ir específicamente, ¿verdad? Yo creo que me pasé en mi cuartilla, yo hice como 3 páginas porque no lo supe resumir, no, hay demasiada información. En esa iglesia naciente, Pablo predica como estábamos hablando de que Cristo era el Dios, Jesús era el Cristo. Él predica en la iglesia, deja una comunidad formada, sin embargo luego esa comunidad empieza a desviarse o empieza a malinterpretar su mensaje. Una de las exhortaciones que hace es la mala conducta sexual. Aquí dentro de lo que se cometía en esas comunidades, había un problema de que un hombre estaba cohabitando con su madrastra, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las exhortaciones que hace. También había como que se fueron al otro extremo, había desorden sexual, vamos a decir así, de que relaciones que no deberían ser, pero hay una parte que me pareció bien interesante, que inclusive había abstinencia sexual dentro del propio matrimonio. Entonces Pablo dice que tampoco eso podía ser así, ¿no? Y le da importancia o resalta lo que es la importancia del matrimonio. Había exceso también con lo que era la parte de abuso en los cultos. Inclusive se llega, no recuerdo bien el versículo, pero inclusive se llega a dudar hasta la autoridad del mismo Pablo. Los fieles inclusive se desvían. Algunos van con Pablo, otros con Pedro, y entonces, bueno, ahí predica que la iglesia debe ser una unidad, ¿no? Que todos somos un mismo cuerpo y que ellos no son los que importan, sino el que importa realmente es Cristo. Ese es un poquito el resumen de lo que me tocó a mí en la iglesia de Corinto. No sé si quiere a lo mejor saber algo más, si me viene a la memoria. Cariú, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que Daniel expuso o Suriñe? Pregúnteme, Bueno, no les voy a... No. Pregunta no, sino que no es ninguna pregunta ni nada, sino
yo lo que veo es que estamos empezando por una de las partes de como radicales o más, no radicales, como una de las partes importantísimas en lo que se llamó el mesianismo judaico de la época, ¿no? Luego de la resurrección, ¿no? Y de que se quedan con ese paquete los apóstoles y los que vienen con ese paquete sociopolítico y de esparcir el mensaje a todo lo que es el imperio, a todo donde estaban los judíos en la diáspora y los judíos locales, ¿no? Y bueno, y Corinto forma parte de esa porción de gentiles que estaba en la diáspora, bien sea formada por judíos descendientes de los judíos originales o judíos ya que eran de origen de mezclas o helénicos. Y entonces yo creo que la conversión de Pablo o lo que hizo Pablo, que eso fue parte de lo que yo investigué, porque a mí me tocó la parte de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Pedro. Entonces ahí tiene mucho que ver esta parte que está hablando y todos los que vayan a hablar de Pablo también, porque ahí radica el meollo del asunto tan serio que fue al principio el llevar el mensaje a convencer primero al interno, los conflictos internos dentro de Judea con el judaísmo, por decirlo radical, o lo que se creían los judíos de verdad, pues que, y lo que sigue entonces como la secta, pues, parte del judaísmo que vendría a ser el mesianismo, que seguía siendo judaísmo, porque seguía siendo parte del judaísmo. Entonces Pablo, en todos estos sitios de los que se encarga él a lo lejos del helenismo, pues, de llevar esta parte, yo creo que fue el gran promotor intelectual y el que le echó, como quien dice, pichón, a llevar el mensaje espiritual de lo verdadero. No vamos a llamar cristianismo porque en ese momento pues no se podía llamar todavía cristianismo, el verdadero mensaje mesiánico a todas estas regiones, y Corinto no es una de ellas, ¿no? Entonces, ahora, específicamente, ¿qué pasó en Corinto? Bueno, que era una ciudad que tenía unas características muy especiales desde el punto de vista sociopolítico, económico y de características como de elitescas, porque tenía gente que era muy sectaria, clasista, esnovista, y él tuvo que meterse en eso para tratar de convencerlos que ese era el mensaje correcto y tratar de llevarlos a los templos donde ellos normalmente iban y ser aceptados en esos templos como mesiánicos, pues como seguidores de Cristo. Eso. Cariú. Como pregunta tenía lo de las controversias que tuvo Pablo en Corinto. ¿Cuáles fueron explícitamente las controversias a las cuales él se tuvo que afrontar predicar el evangelio? Sí. Y segunda pregunta, si él estuvo siempre solo o alguien más lo pudo acompañar y apoyar dentro de su misión. Parece que Cario me pone como una entrevista. Se me olvidó anotar las preguntas. Mira, Cariú, después van por ti, ¿oíste? Sí. No, vale, después van a ir por ti. Respecto a las dificultades, yo estuve viendo que Pablo tenía como una especie de estrategia para esta misión que le habían dado, porque de verdad es una misión que si para nosotros hoy en día con las redes sociales y todo lo que existe es difícil, imagínense para una persona en esa época el peso que tenía sobre sus hombros, ¿no? Entonces él tenía como una estrategia, y lo vi que lo hizo en diferentes partes, que primero se dirigía a donde estaban los judíos, que eran la sinagoga, y ahí es donde empezaba a predicar su mensaje. ¿Qué problema se encontró? Bueno, que los judíos no le prestaron atención, como que se endurecieron su corazón, pero bueno, empezó a ser adicto, y luego ahí como que empezó a quedarse en casa, no me acuerdo ahorita de las personas en que lo hizo, pero en varias partes lo hace, se empieza a quedar en casa de gentiles, o no sé si eran mismos judíos. Si estuvo solo, al principio sí estuvo solo, inclusive tenía que trabajar en una primera instancia, pero después llegan como que para socorrerlo, y ahí es cuando agarra como que más impulso, porque aparte le llevan recursos económicos. Es importante los recursos económicos cuando estás en una región
que obviamente no tienes a nadie a tu alrededor y que él aparte tenía que trabajar, él tenía un oficio. Él creo que era constructor de tiendas, era algo así. Entonces, bueno, ya se puede dedicar completamente a la parte de la predicación. Pero no es algo que pasa nada más en Corinto, sino que creo que eso lo sufre, y bueno, ya después los demás hermanos que les va a tocar lo dirán, pero es como que el común denominador, pues creo que siempre llega a la sinagoga, predica ahí y luego va extendiendo el mensaje a los demás. Padre, a lo mejor dije una Gracias, burrada, pero... Gracias, Daniel. Dios te pague. Bien, muy bien, Daniel, te felicito. Vamos a ver ahora, Maribel, ¿estás lista o todavía? Tengo el primer borrador, padre. Usted que lo tiene que descargarlo porque, como le digo, estoy en un equipo del colegio. Leer textual el primer borrador, que es el que conseguí. Okay. Dice así: la iglesia de los Filipenses fue organizada de manera singular por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Alrededor, recuerdo, del año 49-50 lo coloqué en el texto. Lo encontramos referenciado en Hechos 16, versículo 32. Filipos era la principal ciudad de Macedonia, poblada por ciudadanos quienes gozaban de privilegios especiales del César Octavio Augusto. En esta ciudad se predicó por primera vez el Evangelio, siendo esta ciudad la puerta de la predicación de las buenas nuevas en Europa. La iglesia de Filipenses llegó a ser el apóstol Pablo. A esta iglesia hubo en el centro de su corazón. Pablo la describe en una que es la más personal de cuantas poseemos, en cual predominan dos notas importantes: el gozo que caracteriza a una fe madura, el amor de Pablo a la iglesia de Filipo. También testimonio de un sentir gozoso y de mutua gratitud de Pablo hacia los filipenses, que lo habían socorrido en momentos muy difíciles para él, y de los filipenses hacia Pablo, agradecido por esta labor que entre ellos había realizado. Esta iglesia no fue una iglesia exclusiva, fue más bien una iglesia exclusiva con los brazos abiertos, la cual se formó los primeros convertidos de Europa. Lidia, la muchacha esclava que tenía el espíritu de adicción, la cual fue liberada, el carcelero de y su familia. Esta iglesia surge en consecuencia a la sumisión o obediencia de Pablo y soberanía del Espíritu Santo. 16, versículo del 6 al 10, el escritor nos muestra que el Espíritu Santo prohibió a Pablo hablar de la palabra en Asia Menor. Estando Pablo una noche, tuvo la visión en la cual un Macedonia le ruega pasar a Macedonia a ayudarles. Pablo, por cierto, que Dios lo llamó, dando por cierto que Dios llamaba para anunciar el Evangelio, fue inmediatamente. En esta naciente iglesia encontramos los representantes de los tres grupos sociales en las que se hallaba la humanidad: clase alta, clase media y clase. A pesar de que estos primeros miembros de la naciente iglesia pertenecían a tres grandes sociales, ellos aprendieron a vivir en armonía y unidad con un estrecho vínculo de amor, siendo de la respuesta a la oración y ruego de que todos los suyos fueran uno para que creyera en él. Lo vemos referenciado en capítulo 17, 11 y 21. A los Gálatas le escribe: así que no importa si son o no lo son, si son esclavos o son libres, hombres o mujeres, si están unidos a Cristo, todos somos iguales. Pablo no le escribe a los filipenses para llamar la atención por problemas que habían surgido en el centro, como lo hizo en Corinto,
la cual dio dolores de cabeza. La iglesia de Corinto se había dividido en grupos y confrontaban muchos problemas de comportamiento, como éticos y un caso de inmoralidad. De Filipos es lo contrario, ejemplo de unidad, fidelidad al Señor, obediencia a la palabra, y encontramos aquí un crecimiento en la gracia y una especial significativa observancia de un balance institucional también por los niveles de autoridad eclesiástica. Por último, y eso sí recuerdo que lo incluí, padre, en el que le envié, la importancia también de la iglesia de Filipo es que dan importancia al papel de la mujer en esta iglesia naciente, que no se ve en las otras cartas, en cambio en la de Filipenses sí, y de hecho surge precisamente, como vemos, por estas tres mujeres que pues viven ese proceso de conversión. Estuve leyendo también que había controversia de dónde había sido escrita la carta, y la última versión, según recuerdo haber leído, y no sé si lo escribí, era acerca de Roma precisamente, dando continuidad histórica al proceso como escribió Pablo esta primera carta. Una iglesia, recuerdo que puse como título, llena de gracia o en gracia esperanzadora, porque precisamente es una iglesia que surge en esa acción de gracia y la solidaridad. Son los valores que se rescatan, o leí que se rescataban, y fue lo que entendí: la unidad, el respeto de la jerarquía, pero que a la vez somos todos un solo cuerpo, y esa unidad basada en la oración y la solidaridad, que aunque tenían ventajas por su postura, su posición social, era una iglesia pobre, pero de esa iglesia pobre supieron pues aportar, y así fue que mostraron su solidaridad a Pablo en este nacer de la iglesia. Qué belleza. Además fue una de las comunidades donde San Pablo sintió como era la comunidad que realmente era su debilidad, pues él sentía una especial, digamos, atracción por San Pablo, o sea, por esta comunidad. Pues Pablo siente realmente que esta comunidad camina en un ejercicio rápido de conversión, digamos, de adhesión a lo que realmente se estaría comunicando. Muy bien, te felicito. Gracias, Maribel. Realmente me encantó muchísimo escucharte. Leonardo, tú no hiciste eso, tú hiciste más bien, escribiste lo otro, pues, ¿no? Entre el reino y la iglesia. Pero yo escribí también para debatir hoy en la clase tanto de la comunidad de Antioquía, como también de los filipenses, que usted me lo mandó. Ok, entonces háblanos un poco sobre eso. Algo que, digamos, Maribel no haya dicho o que quieras resaltar. Ok, bueno, con respecto a los filipenses, lo mismo que dijo usted sobre que era una comunidad a la que Pablo le tenía como un cariño muy especial, hasta el punto que creo, si no me estoy equivocando, que es prácticamente la única comunidad de la que él acepta ayuda económica. Es prácticamente la única iglesia de la que él acepta que lo ayuden económicamente, y de hecho lo ayudan en varias ocasiones. Con respecto a lo que decía Maribel, yo también vi en un comentario a la epístola de los filipenses de Gordon Fee, de la editorial CLI del año 2016, que dice igual que la carta fue escrita por Pablo en el año 60 desde Roma. Sin embargo, en la introducción a esa misma carta, en la Biblia de Jerusalén, de la comunidad de la Orden de Predicadores, decía que no, sino que es posible que haya sido, si es escrita en la cárcel, o sea, es carta de cautividad, pero en la cárcel del gobernador de Éfeso, más o menos para el año 56. Entonces hay como que esa controversia. Unos dicen que fue desde Roma en el año 60, otros dicen que no, que fue en el 56.
Y se considera, una cosa que sí quería aportar, se considera que esa carta no es una sola, sino que es el resultado de una agrupación de 3 cartas dirigidas a esa comunidad. Una primera carta que comprendería del capítulo 4, versículo del 10 al 20, en la que Pablo habría escrito al recibir los subsidios traídos por Epafrodito, que es uno de sus ayudantes, junto con Timoteo. Y la segunda carta sería del 1131 más 4.2.9, 21 y 23, que es una invitación a la unidad y a la perseverancia. Es como que la estructura de la carta. La tercera y última comprendería el capítulo 3 del versículo 2-4, es una polémica en contra de las misiones de los judeocristianos. Que sea, lo que nos interesa pues acercarnos un poco al pensamiento de Pablo y la estructura del escrito. Entonces, bueno, comienza como siempre con el saludo, la acción de gracias, que siempre es como que tradicional en las epístolas de Pablo. Luego esa otra habla como de esa relación de la comunidad de Pablo con Filipo, como ya se dijo, él es muy apegado a su comunidad, es más, esa carta es más como de un amigo hacia esa comunidad. Y luego, como dije, la advertencia del peligro por los misioneros judío-cristianos, porque ellos querían como que aquellos que se habían convertido, a juro, tenían que practicar las normas de la Torá, de la ley antigua, e incluso circuncidarse. Entonces Pablo dice, no. De hecho, yo soy ejemplo de que yo fui fariseo, yo fui judío piadoso, yo tenía la circuncisión también y tal, pero la fe en Cristo, que es lo que vale, me ha liberado de todo eso antiguo, sobre todo de lo que sería la circuncisión. Y mi meta, dice, es Cristo, dejando atrás todo lo caduco, contenido precisamente en la palabra circuncisión. Entonces él dice, no le presten atención a estos misioneros, dando a entender cómo desde el siglo I, desde las primeras comunidades, ya hay esas divisiones entre los cristianos, porque estos son judeocristianos. Ellos no están rechazando a Cristo, sino que están diciendo que para seguir dentro del cristianismo, primero tienes que aceptar el judaísmo y te tienes que circuncidar y todo. Y Pablo dice, no, señor. Y de hecho, los llama con palabras muy duras. Les dice a los filipenses, atención con los perros. Los llama perros. Y ya, bueno, al final tiene sus agradecimientos, que más que todo es por la ayuda recibida. Pero sin embargo, él deja claro que en medio de su agradecimiento muy cariñoso, él está acostumbrado a pasar todo tipo de privaciones en lo que respecta a la obra de la evangelización. No sé si quiere que diga algo rapidito sobre Daniel, ¿quieres decir algo? Diego, de lo que dijo Leonardo. No, yo no. Aparte de que una intervención magistral, ¿qué le voy a agregar yo? Preguntar, No, dudas. no, excelente. Suriñe. Yo creo que Leonardo ahí pues capta, pues yo pienso de lo que yo leí, la esencia de la misión de Pablo, porque eso fue, pues Pablo fue un gran valiente, y yo creo que fue como el artífice de lo que hablamos, pues del artífice de la dispersión del judaísmo, del mesianismo por todo el imperio, pues. Gracias a Pablo por su estrategia, pues. Ok. Sor Cariú Sandoval. Padre. Ok. A mí me tocó sobre la iglesia de Gálatas. Colocó al principio que San Pablo recorre la región de Galacia en su segundo viaje apostólico, hacia años 50 y 52, habiendo salido de Iconio. Pablo tenía la intención de dirigirse al oeste hacia Éfeso, pero impedido por el Espíritu, sube hacia el norte y llega a Frigia, torciendo hacia el noroeste y llega luego al territorio de Gálatas, de lo detuvo una enfermedad. Esto está citado en Gálatas 4, 13, 15. Pablo evangelizó aquellas comarcas y a ellas volvería más tarde para visitar a sus discípulos. Y allí se encuentra la gran sorpresa en ese segundo viaje, posiblemente al inicio de su tercer viaje apostólico.
Cuando él regresa al inicio de este tercer viaje apostólico, encuentra pues que sus discípulos o esas comunidades que había fundado inicialmente habían retrocedido. Se dice que Galacia estaba poblada por antiguas tribus. Evelyn, estaba poblada por antiguas tribus celtas o galas, de donde procede el nombre del país, que 3 siglos antes habían emigrado desde el centro de Europa y llegadas algunas de ellas hacia Asia Menor. Se establecieron y luego se extendieron poco a poco por los amplios territorios comprendidos entre los límites de la Turquía. Pablo fundó cierto número de pequeñas comunidades cristianas dispersas a lo largo y ancho de la provincia. Para esas iglesias redactó la epístola que conocemos, pero no en particular para una sola iglesia, una determinada iglesia, sino para las de la Galacia en general, formadas por creyentes que en su mayoría o posiblemente en su totalidad procedían del paganismo. Los creyentes de Galacia mostraron al principio una gran satisfacción a causa del Evangelio y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que también habían acogido la presencia del apóstol. Pero mucho después pareció enfriarse aquel primer gozo y fervor. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Lo que coincidió con la aparición entre ellos de serios problemas doctrinales. Por eso Pablo se sintió movido a escribir esta carta en la que por parte reprocha la frágil fe de los gálatas y por otra denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos. Aquellos a quienes Pablo tacha de falsos hermanos intentaban convencer a los gálatas del Evangelio de Jesucristo. Para ser perfecto tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy especial la circuncisión. Eran pues judaizantes quienes, pretendiendo perpetuar la vigencia de normas que en Cristo habían quedado superadas, impulsaban a los creyentes a apartarse de la verdad del Evangelio, que es fundamento de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Por eso se dice que el tema principal es la defensa de la doctrina de la justificación por la fe y la advertencia contra la reversión al judaísmo y la vindicación del apostolado de Pablo. Es lo que se resalta allí. Esta carta ha sido llamada la carta magna de la iglesia. El argumento principal es en favor de la libertad cristiana en oposición de las enseñanzas de los judaizantes. Estos falsos maestros insistían en que la observancia de la ley ceremonial era una parte esencial del plan de salvación. Muy bien, Sor Cariú. Carmen, ¿algún aporte que le quieras hacer a Cariú? ¿Alguna pregunta? Leonardo. Creo que, perdón, que lo que puso Sor Cariú está súper, bueno, me quedó bastante claro cuál es el panorama, ¿no? De esa iglesia, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es que generalmente los problemas, que siempre son los mismos en todas las comunidades, con algunos matices distintos, ¿no? Pero básicamente yo veo y lo vamos a ver cuando me toca a mí exponer la parte de la iglesia de Roma, que una de las piedras de tranca principales en estas comunidades jóvenes era el tema del arraigo judío, en las prácticas tan arraigadas en la cultura judía, que es que no había manera que las soltaran. Y entonces siempre predominaba muchísimo, digamos, ese chip, el chip judío.
Entonces, y bueno, que me quedó bastante claro también el origen de la comunidad pagana, ¿no? Y particularmente me llama la atención que como pasa creo que como casi todas las iglesias, los paganos parece que fueran como que más apegados al evangelio, que los propios, o sea, les costaba menos asimilar el evangelio a pesar de ser paganos, que a los propios judíos. Entonces, pero bueno, básicamente veo que una de las preguntas que yo me haría con el tema de los Gálatas era realmente cuáles eran los problemas doctrinales que ellos tenían. ¿Era solamente el tema de la circuncisión o quizás había algo más? Ese era el tema grueso y todo lo que tiene que ver con la tradición judía. Pero el tema grueso era el de la circuncisión porque leí que, o sea, ellos pensaban que solo la marca ya los libraba de muchas cosas. Entonces ellos no querían asumir como que la radicalidad del evangelio y las consecuencias que ello traía. Y se acomodaron. O sea, la circuncisión me daba beneficios y tranquilidad. Diego, ¿estás presente? Marisabel, Marisabel está aquí presente, muy bien. Diego. Yo tengo una preguntita sobre la parte de la circuncisión, que Leonardo también la mencionó. Puede ser cualquiera de los dos, Sor Cariú o Leonardo. Eso de la circuncisión que Pablo dice que no es necesario que sigan, o sea, que sigan esas viejas leyes, ¿es algo que él lo hace él solo o lo toma como consenso con los apóstoles, con Pedro? Al final se llega a un consenso en el Concilio de Jerusalén. O Eso sea, va que a todo esto traer fue... problemas. Okay. Eso va a traer problemas en la iglesia primitiva. Y precisamente por eso se convoca al concilio de Jerusalén, que es el primero, en donde al final se decide por consenso que ya no hace falta la circuncisión ni nada de eso. Claro, pero mi pregunta es, ¿esto pasa antes de ese concilio o después? Buena pregunta, yo no lo averigüé. No, yo lo tampoco. averigüé. Buena pregunta. No es una pregunta trampa. De verdad que yo tampoco. pero es que está buena la pregunta. Lo que pasa es que yo particularmente no lo averigüé. Sé que después viene, o sea, sé que este problema viene desde hace tiempo. Y por eso van a Jerusalén y se convoca el concilio, donde después en consenso se decide que no, y Pedro de hecho lo dice. Creo que eso está narrado en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, pero sí. No te sabría decir si ya es Pablo el primero en decir, mira, no hace falta que por lo menos los que vienen del paganismo se circunciden para aceptar el cristianismo. Porque los que venían de judaísmo pues ya están circuncidados. Sí, puede me quedar esa duda. O sea, ¿qué pasó primero? No sé si de pronto Sor Cariú sí tiene la respuesta, no sé. No, bueno, hipotéticamente, desde lo que leí puedo decir que Pablo, por convicción personal y por lo que él iba asumiendo del evangelio, daba por hecho de que la circuncisión pues no era un elemento fundamental y vital para. Ya luego viene el discernimiento y se oficializa eso. Pero Pablo, pues por convicción personal, es como si yo cuando predique o cuando anuncie el evangelio digo, esto es así porque así lo quiere Dios, así lo quiere Jesús, pero no porque esté oficialmente declarado. Ya después vendría el discernimiento y todo esto y lo que nosotros conocemos ahorita. Bueno, ya haré alusión un poco al tema en cuestión. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿preparaste Me algo? he sacado varias veces, pero bueno, aquí estamos. A mí me tocó la iglesia de Roma según la carta de los romanos, ¿no? Ok. Y bueno, lo que pude investigar lo saqué también de un autor llamado Hugo Vanni, jesuita. Y bueno, lo que escribí fue escrita según Hugo Vanni hacia el año 55 después de Cristo. Seguramente Pablo en uno de sus viajes misioneros, creo que Vianney dice más o menos en el tercer viaje misionero que fue escrito, varios motivos para pensar que fue escrita en Corinto, pues es allí donde se hospeda en casa de Gallo, junto a
junto a quienes caminaban con Pablo, que eran Timoteo y Sosípatro, los cuales mandan saludos al final de la carta. Además, recomienda que sea bien recibida a la diaconisa Febe, quien pudo ser la que entregó también la carta a la comunidad de Roma. En cuanto a los destinatarios de la carta, tenemos que mencionar que hacia el año 49 después de Cristo se dicta un edicto de Claudio que expulsaba a todos los judíos que no eran ciudadanos romanos de la ciudad. El motivo era el preservar la cultura romana de las costumbres desordenadas de los extranjeros, por lo que judíos y judeocristianos que se vieron afectados por el edicto y se vieron forzados a salir de la ciudad. Eso denota que a partir de este momento las comunidades cristianas, luego de la expulsión, fueron conformadas por ciudadanos romanos conversos al cristianismo, que se veían influenciados por los judeocristianos, o se vieron influenciados por los judeos cristianos mientras estuvieron en Roma. Respecto a la expulsión, escribió Esvetonio que Claudio echó a los judíos de Roma porque, instigados por Crestus, provocaban desordenadamente desórdenes. Al referirse a Crestus, algunos autores piensan que se refería realmente a Cristo, pero Crestus también se le decía a los esclavos, o sea, era como el útil, pues, significaba algo así. Por lo que, o sea, pudo erróneamente referirse a un esclavo, siendo que ellos hablaban de Cristo. También, o sea, teniendo en cuenta esto, en el año 54 muere Claudio y se deja de aplicar el edicto, por lo que los judíos y judeocristianos pueden regresar a Roma. Y podemos deducir que aunque Bani indica que la carta iba dirigida a los judeocristianos, por lo reciente de la muerte de Claudio, la misma también era dirigida a paganos, conversos, a gentiles, entre otros. De allí que la carta no solo se refiere a los maduros, sino también a los débiles en la fe. Es así como Pablo va también comunicando su experiencia de conversión y reflexiones teológicas entre la fe y la ley a los receptores de la misma. Por ello, en cuanto al contenido de la carta, pudiéramos decir que aunque Pablo prudentemente quiso escribir una carta donde diera órdenes, no quiso escribir una carta donde diera órdenes porque era una comunidad que no conocía a fondo y que no fue fundada por él, aunque sí conociera a integrantes como Aquila y Prisca, a quienes también envía saludos, en la misma se comunica lo que son las conclusiones de sus reflexiones teológicas y en ella trata temas como la justicia de Dios, la fe, la justificación, las obras, la igualdad entre paganos y judíos, la libertad que nos da el Espíritu sobre la muerte y el pecado, y trata también temas como las reflexiones que ha hecho sobre sus hermanos judíos, porque para él era muy difícil, plantear el tema de que ellos simplemente quizás lo que hacían era cumplir la ley y los paganos muchas veces también creían que por sí mismos o tenían méritos para ser como los receptores de la misericordia de Dios. Y Pablo plantea es que no somos merecedores de la misericordia, sino que por su gracia, pues, pues la obtenemos, ¿no? Y también habla de poner los dones al servicio, habla del cuerpo místico de Cristo, la obediencia a la autoridad y sobre la ley, sobre el amor como la ley fundamental del cristiano. Diego, muy bien, te felicito, gracias. ¿Alguna pregunta, Leonardo? ¿Alguna pregunta a Diego? ¿Alguna sugerencia, Carmen? Suriñe, preguntas, sugerencias. Como ese es el mismo trabajo que me tocó a mí, voy a complementar quizás un poquito para que los demás compañeros se hagan una idea más digamos, general de lo que estaba pasando en Roma.
Como bien dijo Diego, exactamente, o sea, Roma es una comunidad que no era conocida por Pablo. Sin embargo, Pablo estaba bien informado de cuáles eran los problemas que había en esa comunidad. Y bueno, es una comunidad como la que la gran mayoría de las que existió en esa época, formadas por una población mixta de judíos convertidos al cristianismo y paganos gentiles también en la misma situación, convertidos al cristianismo. Entonces, por lo que yo estuve investigando, esa comunidad estuvo, digamos, como que el liderazgo de esa iglesia estaba más que todo a cargo de los judeocristianos. Pero cuando ellos lo sacan de Roma, se quedan solamente los gentiles convertidos al cristianismo. Y ellos asumen, digamos, como que la dirección, por supuesto, de la iglesia. Cuando regresan los judeocristianos, a la muerte de Claudio, que Nerón permite que ellos vuelvan nuevamente, allí es cuando se crea realmente el problema en esa iglesia. Porque los judíos, los judeocristianos quisieron llegar a asumir nuevamente sus posiciones de liderazgo y bueno, las miserias humanas empezaron a hacer pasto de la iglesia y hubo pugna pues entre los gentiles y los judeocristianos, ¿no? Entonces, porque claro, el judío siempre, lo que comenté hace rato, tiene su chip de pueblo elegido. Entonces, y siempre tenían la tendencia de creerse que ellos espiritualmente eran más importantes, pues, que los gentiles convertidos al cristianismo. Y entonces llegó Pablo a decir, ya, un momentico, eso no es así. O sea, aquí todos hemos sido pasto del pecado. Ustedes, los judíos, ciertamente los gentiles vivían una vida desenfrenada, porque sabemos que esas comunidades de gentiles tenían costumbres, digamos, como que muy relajadas en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y eso es así, es cierto. Pero ustedes, los judíos, recibieron de primera mano el evangelio de Jesús el Cristo y no lo aceptaron. El pueblo judío no aceptó a Cristo. Entonces nosotros todos estamos en el mismo saco y estamos realmente, digamos, como que sometidos a recibir al Cristo, pero pues por su misericordia, no por nuestras obras ni por nuestro pasado. Entonces, básicamente de eso se trata, digamos, como que el contenido de la carta, y ese era el aspecto de la comunidad en ese momento, ¿no? Entonces, allí Pablo le dice, los dos aquí, tanto gentiles como judíos, necesitan la única fuerza salvadora, que es la buena nueva que nos vino a traer Jesucristo, indiferentemente de nuestro origen, ¿no? Entonces, básicamente, todos entonces, hay una parte importantísima en donde él dice, toda esta comunidad adquiere la dignidad de ser descendiente de Abraham, porque si a ver vamos, Abraham tampoco era judío. O sea, él fue llamado por Dios a asumir, digamos, la paternidad del pueblo elegido, y todos los creyentes, solamente por la fe, forman parte también de ese pueblo y adquieren la dignidad de ser descendientes de Abraham. Bien. Bueno, yo realmente esta clase, falta Laura. Laura, ¿cómo estás? Laura Cifontes. Hola, padre, ¿cómo estás? Bien, ¿cuándo te voy a ver la cara? No estás comiendo, ¿no? No, hoy no estoy comiendo. ¿Sí estás comiendo? No. No. A ti hay que tenerte miedo cuando abres esa cámara, ¿no? Bueno, ¿preparaste algo? ¿Preparaste algo en concreto? Bueno, sí. O sea, lo mío era iglesia a los efesios. Ok. Bueno, nada, como introducción, Éfeso era una ciudad localizada en el Asia Menor, que es donde actualmente está Turquía. Las cartas de San Pablo fueron unas dirigidas hacia esta comunidad. Era una comunidad muy privilegiada porque tenía acceso de muchos lados, de mar y de tierra. Pero básicamente la iglesia, según los efesios, ellos consideraban a la iglesia que la palabra de Jesús había que creer en ella. Pero no solamente había que escucharla, perdón, también había que creer en ella. Hablaban sobre
el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo literal, sino que el cuerpo espiritual. Además de eso, que la iglesia del Señor es un solo pueblo, no hay división entre los judíos y los gentiles, a pesar que hay una pared que dividía estas dos comunidades, o sea, estas dos clases sociales. Jesús iba a tratar de derribar esa pared con la palabra, pues. Que la iglesia es gloriosa porque está purificada, la santidad y su pureza es lo que caracterizaba a la gloria, y esto no se puede separar. Y se aman entre sí porque la fe y el amor son unidos por Pablo frecuentemente. Qué pareja tan maravillosa. Eso se encuentra en la carta a los Efesios 1:15. Y bueno, que es benigna, misericordiosa y perdonadora. Es decir, que ellos recordaban las enseñanzas de Cristo, ya que es casi imposible recordarlo sin el perdón. Él exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, que la iglesia verdadera se caracteriza por perdonarse entre sí y perdonar a otros. Bueno, básicamente eso fue lo que conseguí de los Efesios. Bueno, yo debo decir primero que nada, tenemos una persona aquí conectada que no es una alumna propiamente como tal, hizo el posgrado, es Marisabel Reina. Ojalá que en alguna oportunidad también quisiera invitarla pues para que pudiésemos tenerla un poco en algún coloquio que pudiésemos hacer de alguno de los temas, porque ella ya hizo digamos, el posgrado y ha sido realmente muy eficiente, pues, y lo está haciendo por hobby. Me hizo una observación, pero antes de decirles la observación, yo quería felicitarlos a todos, porque realmente la gran riqueza que tiene cada uno de ustedes en su investigación seguramente nos hace refrescar y nos hace compartir un poco una investigación que, si bien pudiésemos decir tiene una fase, digamos, elemental, porque es básica, luego pudiésemos de alguna manera ahondar sobre los grandes desafíos teológicos que cada una de estas comunidades van presentándose, ¿no? Pero ustedes la ilustraron muy bien, porque ese escenario va a introducir inmediatamente después unas, digamos, discusiones que van a terminar seriamente en grandes peleas, en grandes dificultades, en grandes problemas. Todo inicio de una institución conlleva una cuota de sacrificio, una cuota de, digamos, de riesgos, donde muchas veces, pues, se puede correr, digamos, la oportunidad de poder ser fidedigno a la voluntad del que origina ese gran proyecto de vida. Yo creo que eso es un elemento bien importante. Ahora bien, fíjense que hay unos elementos que son como comunes dentro de esta iglesia naciente. ¿Cuáles son esos elementos comunes? En primer lugar, es una religión que es intercultural, interracial. Los judíos eran con los judíos, los paganos eran con los paganos, los romanos con los romanos. Y eso tiene un choque antropológico enorme, porque la gente estaba como cansada de, digamos, de toda esta estructura que alejaba más bien la religión, que alejaba un poco la práctica y el cumplimiento un poco de todos esos preceptos. Entonces, al ser esta iglesia naciente, que es el común denominador de todas las iglesias fundacionales locales que se van creando gracias al itinerario de los apóstoles, no solamente de Pablo, sino también del resto de los apóstoles que fundaron iglesias y que luego más adelante pues lo vamos a ir viendo. Bueno, definitivamente hay ese elemento que es el primer gran elemento. Es decir, es una iglesia intercultural e interracial. Hay esclavos, hay negros, hay blancos, hay amarillos en ese momento probablemente no estarían involucrados, pero bueno, había de todos los colores que pudiesen existir, de todas las culturas. Y definitivamente no todas las religiones tenían ese acceso fácil. Entonces, al ser intercultural e interracial,
se hizo eminentemente muy, pero muy atractiva la opción del cristianismo dentro del judaísmo, que ya se había endurecido, que ya se había prácticamente, había un rollo espantoso con el grupo que prácticamente quería dominar de alguna manera y controlar la propia fe de la propia comunidad y del propio pueblo. La gente estaba como un poco cansada de los escándalos, cansada de los escándalos que propiciaron especialmente las autoridades del judaísmo, pues, ¿no? Después, por otro lado, estaban cansados de la discriminación que existía dentro del propio judaísmo. El judaísmo, había judaísmo de primera y había judaísmo de segunda. Y esa es una de las grandes críticas que Jesús hace en su tiempo. La iglesia que él trata de fundar, que se inspira, es una iglesia que sea realmente partícipe todo el mundo. Por otro lado, además del tema de lo intercultural e interracial, no discrimina a nadie. Es una iglesia para ricos y para pobres. Pero además es una iglesia donde las mujeres cobran, como los decía alguno de ustedes, una gran vigencia. Y le voy a poner un ejemplo en la escritura, en la exégesis bíblica. Miren, en la época de Jesús, ninguna mujer podía dar testimonio de un asesinato. No podía ser testigo de que ella vio, de que ella escuchó. Era considerado nulo. Si, por ejemplo, Laura, Carmen, Suriñe y Sor Cariú y Marisabel, que también está, y Maribel, hubiesen presenciado un homicidio y son llamadas a testimoniar, pues el criterio de ellas no tenía ningún valor, aún todas ellas viendo exactamente lo mismo. Y el único valor es si hubiese estado por lo menos uno de los varones que están, de los hombres que están aquí, pues, ¿no? A lo mejor Daniel estaba ahí presente. El único testimonio que valdría es el de Daniel. Entonces, eso era realmente como que obsoleto, cansón. De hecho, en la propia época de Jesús, se encuentran situaciones muy, muy complicadas sobre eso. Y fíjense que la escritura es tan ágil y tan hábil que por eso se habla de los acontecimientos históricos, que el escritor sagrado coloca que la primera testigo del acontecimiento de la resurrección fue una mujer. Entonces, si el escritor hubiese tenido una mala intención, digamos, de justificar que la resurrección no existió, no va a ser tan estúpido de poner a una mujer en primer lugar como testigo de ese acontecimiento. ¿Me comprenden un poco lo que les quiero decir? Es decir, eso es un acontecimiento que narra realmente la historicidad del acontecimiento de la resurrección. Pero además hay otros elementos que también se agregan que tienen características comunes. Carmen nos los decía. Bueno, el paganismo tenía una serie de tradiciones y de costumbres que eran consideradas normales, pero que en el judaísmo se consideraban escándalos. Por ejemplo, la homosexualidad era una situación vista en el Imperio Romano, que era muy grande, vista como una práctica normal. Y no solamente era normal, sino que además se permitía incluso el sexo con menores de edad. Imagínense ustedes semejante aberración, pues, ¿no? Dentro del judaísmo pasaba que las mujeres tenían una historia realmente terrible, marcada por un machismo preponderante. Las mujeres no podían ser infieles porque podían ser aborrecidas, podían ser asesinadas, incluso si eran sorprendidas en adulterio, pero al hombre sí se le permitía, sin ningún problema. Entonces, bueno, toda esa serie de costumbres, cuando la iglesia naciente empieza a surgir, definitivamente todas esas tradiciones empiezan a tener un choque en una iglesia que aparece un poco más, digamos,
centrada más que en la apariencia, más que en el culto. Fíjense que lo primero que hace la iglesia, más que estar pendiente de la estructura, de la vestimenta y de todo el aparataje que adorna un poco la liturgia, lo hace un poco desde el corazón. ¿Qué es lo que realmente interesa el que se acerca a esta naciente iglesia? Bueno, que realmente tenga, en primer lugar, la condición de la conversión. Y por eso vamos a ver más adelante cómo la gente empezó el primer problema. ¿Y cuál era el primer problema? Bueno, Carmen se va a plantear que, bueno, ¿cuándo me tengo que bautizar? ¿Cuándo nazco o cuando me voy a morir? Y entonces, bueno, que eso lo vamos a ver un poco después de la post-era apostólica, que viene la era de los padres de la iglesia, nos vamos a dar cuenta. Entonces, bueno, no, yo me bautizo cuando ya esté bien viejo y bien esperonado, para realmente encontrarme en una situación, digamos, de límite para yo poderme entonces morir en gracia de Dios y pasar a ser el hombre nuevo. Entonces, todas estas costumbres. Padre, el micrófono. Sí, ya. La carta a los Gálatas, que en estos días escuchamos, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, decían, miren, cuidado con las borracheras, con las orgías, con los desenfrenos, con las trivialidades, con la intriga, con la envidia. Bueno, nada de eso puede estar muy presente en estas comunidades nacientes. Entonces son comunes, miren, todas esas iglesias locales que ustedes van de alguna manera describiendo y que lo han hecho además muy bien, bueno, definitivamente tienen esos elementos interesantísimos, porque además se sienten comunes. Yo hago una interpelación hoy. ¿Por qué las sectas han tenido tanto éxito relativo? Me refiero a un éxito relativo. ¿Por qué hemos tenido en América Latina una proliferación enorme de sectas religiosas? Bueno, porque definitivamente los especialistas que hacen este estudio fenomenológico un poco de por qué se ganan adeptos, generalmente es por la atención que se le presta a la persona, por el seguimiento que se le da a cada uno de sus miembros. Y eso la iglesia naciente lo tenía muy claro. Carmen, tú eres casada, viuda, repudiada, rejuntada o en una relación. Y entonces Carmen estadísticamente venía como inventariada. Y entonces si Carmen era viuda, bueno, mira, Daniel, Maribel, Suriñe, hay que hacerle una colecta porque a Carmen hay que mantenerla, hay que ayudarla. Y de repente Suriñe dejaría 2 niños huérfanos. Bueno, esos niños tendrían que ser, digamos, ayudados por la propia comunidad naciente. Entonces, eran comunidades de amor, pero esas comunidades de amor no la idealicemos en una especie de utopía, no, al contrario, hubo grandes dificultades, hubo grandes discusiones y seguramente todo eso con el pasar del tiempo empieza a profundizarse. Entonces, yo creo que esos elementos de esa iglesia fundacional son muy importantes y son un marco referencial hoy cuando hablamos de un proceso dentro de la iglesia de renovación y de reencuentro un poco de lo que la iglesia hoy de cara al futuro se debe presentar como gran reto que nos debe invitar a todos a ese gran desafío. Y esos grandes retos no podemos ser un poco tan empíricos y un poco lanzarnos a la buena de Dios, sino que empezar a ver cuáles son realmente esas grandes dificultades que hoy la iglesia tiene y que debemos de alguna forma prepararnos para enfrentarlas con acierto. Entonces, si nosotros tenemos claro esos 5 o 6 puntos que les acabo de decir de la iglesia fundacional, que además, déjenme decirle, el término eclesia en griego, eclesia, viene ya en sí mismo del concepto de universalidad. Ya San Pablo tenía claro que la iglesia realmente no se podía quedar centrada ni a un pueblo ni a una cultura. Lastimosamente, nuestros hermanos judíos
pues se quedaron en el aparato del tiempo, definitivamente, pero sin ánimos de discusión y mucho menos de crítica, sino de mucho respeto. Siempre he considerado a los judíos como mis hermanos mayores, y yo mucho más, porque yo me llamo Gaspare Salerno Messina. Los apellidos de ciudades de Italia, del sur de Italia, que llevamos las personas, pues son de origen judío. Y evidentemente mis ancestros de hace 50 generaciones, no sé cuántas generaciones, pero definitivamente se bautizaban porque no podían continuar siendo marranos y tenían que, se bautizaban y les daban como apellido la ciudad de donde pertenecían. Sea por mi mamá y sea por mi papá, siendo nosotros de origen italiano, ambos llevamos apellidos de ciudades italianas. Entonces, ¿qué quiero yo ahorita decirles con todo esto? Que la iglesia no le fue fácil, no le fue fácil. Respondo un poco, yo no sé si la pregunta la capté bien sobre el bautismo, Cariú o Daniel, si realmente era sobre el bautismo, ¿no? Algo así que, no, sobre que la había que circuncisión. circuncidarse, exactamente. Bueno, eso fue en el primer concilio de Jerusalén. Fíjense que las próximas clases vamos a ver un poco con detenimiento. Vamos a tener que leer muchísimo, muchachos, porque yo sí quisiera que los concilios los pudiésemos leer. Para mí es muy importante que podamos leer sobre todo esos primeros concilios que van desde el primer concilio de la historia de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, cuando definitivamente ya, digamos, fortalecidos por la experiencia previa y definitivamente decididos a anunciar con alegría y con gozo el mensaje de la salvación, pues no solamente Pedro y Pablo, Marisabel siempre me dice, eso no fue así, que ellos tuvieron una gran discusión. No, evidentemente, pero se pusieron totalmente de acuerdo y se orientaron de que la iglesia era, en primer lugar, universal, que la iglesia no se podía centrar realmente en atender a una diminuta comunidad o a una secta dentro del judaísmo, sino que había que abrirse definitivamente. Había que perder el miedo y habría que encontrarse con las culturas de su tiempo, que en este caso no era cualquier cosa, era la del Imperio Romano, que si bien es cierto, se había expandido militarmente a todo y largo y ancho de la humanidad, pues definitivamente la cultura helénica era la que preponderaba y definitivamente un pensamiento de tal elevación frente a la cultura semita, pues parecía prácticamente un enfrentamiento entre Goliat y David. Pero definitivamente ese diminuto pueblo, ese mar de Galilea, esa pequeña ciudad, pueblito, pues hizo que realmente se esparciera en menos de 3 siglos a lo largo y ancho, pasando a ser religión del imperio. Entonces, esos elementos son fundamentales. No perdamos nunca el estudio de todas estas características de estas iglesias locales, porque después entonces vamos a ir viendo, bueno, ¿de dónde se origina la iglesia copta? ¿De dónde se origina la iglesia ortodoxa? Vamos a ver eso después de 500 años, 300 años, 1000 años. Bueno, vamos a ir viendo cómo todas esas iglesias empiezan verdaderamente porque pierden comunicación, porque se empiezan a generar intereses, empezamos a tener grandes dificultades dentro de ellas. Paso a un punto que para mí en estos momentos es fundamental. Entonces, la próxima clase, yo no quisiera hoy excederme, porque yo a ustedes les quité al menos unos 30 minutos o 35 minutos la clase pasada. Quisiera más bien ya ir como terminando. Marisabel me dijo, deja que los alumnos te hablen y pídeles, por favor, que de alguna manera te lean lo que escriben. Eso con un solo propósito, para que Cariú realmente oiga a Maribel y Maribel a Diego y así sucesivamente, y podamos de alguna manera enriquecer un poco toda esta investigación que realizamos semana a semana. Entonces, yo quisiera que eso pudiese de alguna manera establecerlo con criterios de mucha claridad. O sea, ¿cuál fue realmente el sentimiento que prevaleció dentro de la primitiva iglesia? Y por eso que los teólogos de la iglesia latinoamericana siempre hacen reflexión sobre esa inicial comunidad, cuando hablan desde los pobres que ponían todo en común,
y qué difícil es realmente hacer eso presente hoy. Imagínense ustedes, todos nosotros acá, tratando de hacer realmente una experiencia de una iglesia prácticamente posapostólica, digamos, inmediata. Bueno, yo quisiera tener, digamos, una experiencia espiritual similar a la que tuvieron los apóstoles o los discípulos del Señor. Bueno, resultará muy difícil porque los intereses se fueron sumando, los desafíos se fueron agudizando y fueron siendo cada vez más complejos. Entonces, en la próxima clase, yo quisiera pedirles a todos ustedes, este tema de la próxima clase, no sé si logremos terminarla porque es realmente un poco ardua, va a ser el giro post-apostólico y la iglesia de los padres. Pasaríamos de inmediato a la unidad número 2. Y entonces, en el giro posapostólico y la iglesia de los padres de la iglesia, bueno, tenemos que ver básicamente varias cosas. En primer lugar, los sínodos. Bueno, ¿de cuándo a cuándo inicia la era apostólica? ¿Alguno de ustedes lo sabe, Leonardo? Posapostólica, perdón, no apostólica. 135, ¿no? Después. Con la muerte del último apóstol. Hasta San Agustín de Hipona, hasta el año 325. Ahí como, digamos... Y tenemos los padres orientales y los occidentales. Exacto, los padres apostólicos, los padres latinos, etcétera, etcétera. Entonces, los apologetas. Los apologetas, y después, ¿qué quisiera yo que nos centremos un poco en este periodo, en estos 3 siglos? Bueno, en primer lugar, sobre las herejías. Las herejías. Por ejemplo, el arrianismo, el monofisitismo y otras muchas más. Las herejías. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se combatieron? Por otro lado, los concilios. Jerusalén, Nicea, Éfeso, Constantinopla. Bueno, ahí le dejo estos 3 o 4 que son sin duda los fundamentales. Además de los concilios, ahora me van a preguntar, ¿y qué vamos a hacer? Leer sobre los concilios, leer sobre las herejías, leer sobre los padres de la iglesia. Son muchos, pero vamos a ir seccionándolos. Yo voy a ir explicándolos poco a poco en la medida de lo posible y vamos a ir viendo cómo vamos configurando la reflexión de la propia iglesia. Aquí vamos a ver el ministerio petrino, aquí vamos a ver un poco la misión del obispo, aquí vamos a ver un poco la del presbítero, y la iglesia y la liturgia empiezan a tener una estructuración muy específica. Entonces, se requiere que leamos mucho, que leamos muchísimo. Yo los invito, por ejemplo, la próxima clase, los invito a que tengamos como una lectura no libre, no me crean que la cosa tiene que ser como muy libre. Quiero porque lo vamos a hacer de la misma metodología. Quiero que ustedes me digan qué es lo que qué estudiaron, que me expliquen un poco qué es lo que hicieron. Y después en la clase siguiente, entonces empezamos con los padres apologistas, con los padres latinos, y así vamos con cada uno de ellos explicando. Quiero decirle que esta unidad es muy importante. De hecho, se estudia patrología en un semestre, en 2 semestres en este caso, y también patrística, porque una cosa es la vida del padre y otra cosa es los escritos de los padres. Entonces, bueno, yo no sé si en este posgrado está contemplado estas asignaturas, pero bueno, las vamos a ver en eclesiología en lo que me reguarda a la materia. Después, bueno, sacramento del orden, bautismo o sacramentos en general, bueno, los padres de la iglesia también dijeron muchas cosas, pues, ¿no? Pero sí quisiera que nos centráramos un poco. Y aquí vienen un poco las herejías.
No les voy a hablar, bueno, vienen las herejías, pudiésemos también hablar de, porque acuérdense que los 3 grandes pecados de la iglesia, ustedes lo saben, ¿cuáles son? Ya dije uno. La herejía, apostasía Y el cisma. El cisma. el cisma, exacto. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ir estudiando algunos de ellos. Yo ya los enuncié, después los vamos a ver cuando toque realmente en el cisma y cuando toque también la apostasía, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora vamos, yo quisiera que nos centráramos un poco en las herejías. ¿Qué es una herejía? Eso sí, por lo menos investiguenlo. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, cuando define qué es una herejía, ¿no? Después, además de eso, y tengamos ejemplos concretos, ¿no? ¿Qué es una herejía? ¿Cuáles han sido esas herejías? Vamos a ver algunas definitivamente, pues, ¿no? Bueno, yo los invito entonces con mucho cariño el próximo jueves. Padre, una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Con respecto, por ejemplo, con la herejía. Supongamos usted que vemos lo que nos define el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico. También pudiésemos incluso... ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Ok, pudiésemos incluso usar un diccionario etimológico para ver también qué nos dice, como para obtener esas, esas varias visiones, a ver en qué se parecen, que no... Claro, por supuesto que sí, claro que sí. Okay. De hecho, una herejía es atentar contra una verdad revelada, es decir, exacto, ir contra un dogma. Eso. Yo soy herético si realmente no creo en la Santísima Trinidad. No soy herético si no creo en el celibato, por ejemplo. ¿Por qué? Es estar en un error doctrinal. No, en contra un dogma, porque eso también es doctrina, pero eso es una disciplina. Okay. Ojo, no es el caso, evidentemente, ¿no? Pero definitivamente yo puedo discrepar de muchas cosas que no tengan que ver estrictamente contra un dogma. Por ejemplo, por decir algo, no creo en las apariciones de la Virgen, por decir algo. Totalmente cierto. Y yo creo que haces muy bien para decírtelo, haces muy bien. Prefiero a una persona que no crea mucho en las apariciones de la Virgen, que viva de su fe de las apariciones de la Virgen. Porque el día que se deje de aparecer la pobrecita, pues tu fe se acabará. Entonces, definitivamente, yo no quisiera, tampoco con esto estoy diciendo, porque en eso tenemos que ser como sabios, inteligentes y serenos. Bueno, tenemos que ser muy cautos, ¿no? sobre ese tema. Pero se puede discrepar, pues, ¿no? Te puse un tema un poco más candela, el celibato, te puse yo, ¿no? Si yo te puse un tema que todavía, bueno, porque alguno me podrá decir, bueno, pero es que ¿por qué no es un dogma de fe? Bueno, porque en el año 310, en el Concilio de Elvira, se impuso como una disciplina a observar, pues, ¿no? Pero claro, hay toda una fundamentación teológica también no solamente es del Concilio de Elvira, es que nuestra práctica celibataria proviene también de la profundidad de la propia castidad que se origina en el perfil de nuestro maestro, de nuestro Mesías, pues, ¿no? Y basándonos en esa realidad, pues yo asumo, pues, con libertad y con mucha responsabilidad, una decisión personal de abstención, pero además de entrega, de donación, que me da la libertad de poderme entregar a todas las personas. Bueno, muchachos, yo no tengo más nada que agregar. Leonardo entrará en la próxima clase para que nos hable de el reino y de la iglesia. Si Jesús quiso fundar su iglesia y quiso fundar o instaurar el reino de Dios. Y si predicó el reino o la iglesia y si es lo mismo, según Leonardo Boff. Maravilloso. Fue el autor que elegí, entre otros, pues. Tengo otra cita. ¿Alguna pregunta? ¿Están claros, por favor? Mire, por ahí me escriben, padre, mire, yo no tengo ahorita internet, yo no tengo el teléfono, yo no me puedo conectar. Todos esos problemas, yo quisiera entenderlos a todos.
pero yo también tengo los mismos problemas que ustedes, o sea, las mismas dificultades. Tengo que correr de un lado a otro. Fíjense, me vine al sitio donde yo creo que tenía tengo un internet mucho más rápido, con una mayor velocidad. Padre, el micrófono. Con mucha insistencia, bueno, busqué soluciones. Si alguien no puede venir a una clase, bendito sea Dios. No tengo problema en eso, pero yo tomo la fotico para que quede como la evidencia, pues, ¿no? Definitivamente el interés de una clase está en su participación. Por otro lado, yo entiendo que algunos tienen dificultades porque le prela el trabajo o le prela un compromiso. Imagínense ustedes que yo dé la clase así. Imagínense qué aburrimiento, qué ladilla tener para ustedes que escucharme así. ¿Les gustaría o no les gustaría? No. No. Ok, entonces, bueno, para mí sería mucho más fácil hacer esto y hablar sabroso, pues, o sea, y entonces darme la media vuelta, si me tengo que cortar las uñas, me las corto, o cosas de esas, pero no lo puedo hacer. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de mirarnos las caras, porque yo me siento mucho más cómodo y yo creo que ustedes también se sienten mejor tratando de compartir. Si alguien tiene que levantarse porque tiene que ir al baño o porque alguien le llega, pues que lo haga con toda la libertad. Miren, estoy muy contento con la clase. Les agradezco enormemente la posibilidad de haber venido nuevamente y pues los invito entonces a leer muchísimo sobre las herejías. Carmen, te voy a preguntar sobre las herejías. Suriñe, te voy a preguntar sobre los concilios. Diego, te voy a preguntar, pero muchísimo, te voy a preguntar sobre, también quiero que me hables de los concilios. Daniel, quiero que me hables, pero muchísimo, especialmente de los padres apostólicos de Leonardo, los padres apologéticos, bueno, Cariú y Maribel me hablen un poco cómo es la iglesia en los padres, o sea, cómo empieza, cómo es eso, o sea, murió el último apóstol, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? Y bueno, y vamos a compartir, ya van a ver que van a salir cosas extraordinarias, maravillosas, y yo voy a ir, por supuesto, dándoles de la mano. ¿Les parece buena idea? ¿Les parece bien? A mí me parece bien. ¿Se sienten mejor así, donde todos y cada uno de ustedes no solamente vienen a escuchar y a bostezar, sino a participar? ¿Le parece una buena metodología de trabajo? Sí. Excelente. A mí sí. Me parece muy bien. Sería aprendizaje significativo. Así es, qué belleza. Además que, como le dije yo a Daniel ayer, se puede dar en algún caso en el que de repente hayan puntos de vista diferentes y entremos en un debate. Así es. Y fíjense que yo les voy a tener en las próximas clases, no es tan fácil, pero les voy a invitar, por ejemplo, yo quisiera un día invitar a Pedro Trigo, por ejemplo, sobre uno de los temas. Quiero invitar otro día a Luis Ugalde, quiero invitar al Cardenal, ya le dije, y están realmente muy animados, es decir, para que esto también tenga el peso y la importancia que debe realmente tener. Lo que sí es importante es la participación de ustedes, pues definitivamente, pues, ¿no? Nosotros somos 11, si no mal recuerdo. Pues hagamos el esfuerzo de verdad contra con todas las dificultades que tenemos del internet, del distanciamiento, de la pandemia, bueno, de poder concluir este posgrado. Vale la pena que lo hagan. Y no solamente les digo, vale la pena que lo hagan. Después el doctorado. Láncense, agárrense un tiempo y váyanse. Yo ahorita estoy haciendo uno en la Universidad Internacional de La Rioja. O sea, además de sacar el doctorado en teología dogmática, ahora me metí con el derecho canónico después de viejo. Bueno, porque me interesa, pues, o sea, el estudio y la formación nos va a dar a nosotros muchas posibilidades y herramientas que nos van a ayudar enormemente a sentirnos mucho más seguros de nosotros mismos.
¿Ok? A mí me encantaría hacer uno de ciencias bíblicas, pero eso aquí no lo hay. Eso sería espectacular. Bueno, imagínate, el sitio, la Harvard de eso está definitivamente en Roma y en Y en Jerusalén. Jerusalén. Claro, entonces, ¿qué es Sagrada Escritura? Porque hay las dos cosas. Está teología bíblica y está Sagrada Escritura. Pero, bueno, pero eso se puede hacer. Así que ponte las pilas porque buscaremos la beca para que te mantengan por lo menos 6, 7 años, porque eso no es corto, Leonardo. Eso requiere, además tienes que aprender, a juro, tienes que aprender necesariamente a hablar hebreo, tienes que hablar griego, tienes que conocer latín, y además tienes que conocer muchísimo, tienes que hablar perfecto el alemán, porque la bibliografía de Sagradas Escrituras enormemente está en alemán. Bueno, pregúntenle al padre Francisco Javier cuántos años, creo que fueron 7 años que estuvo estudiando entre Roma, Alemania y Jerusalén. Laura, te veo la próxima semana. Capaz que sales en una piscina. Desde adentro. Diego, cuídate mucho. Bueno, los quiero mucho. Gracias, padre. Diego, haz una oración al final, Diego. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos días y por estos conocimientos que impartes sobre nosotros. Te pedimos el don de la inteligencia para poder canalizarlos de la mejor manera y seguir nutriendo nuestra fe y nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Los quiero Amén. mucho. Que tengan una Igualmente, semana padre. llena de cosas Gracias. bellas. Y Gracias, padre. esperemos pronto Gracias. vernos en persona. No saben las ganas que tengo de verlos en persona. Cuídense mucho. Ya voy a mandar a subir la clase. Si alguno no la escuchó bien por problemas de internet, pues bueno, ya la pueden escuchar. Laura, sobre todo la primera parte. Padre, una cosita rápido. Dime. Para subir, porque yo subí ya el tema, ¿no? En el aula virtual, pero me quedaría pendiente, que yo lo hice y se lo mandé, el de la semana pasada, que no lo puedo subir junto con Pégalo, lo hubieses pegado con este que lo mandaste. Mándalo juntos. ¿No lo pueden hacer? El de la próxima semana. Bueno, Pero entonces lo con el de la próxima semana. Será, ok. Pégalo con el de la próxima semana. Como si fuesen 2 hojas de un mismo trabajo. Eso es correcto. Y yo Ok. inmediatamente lo leo. Cuídense Perfecto. mucho. Dios me los cuide. Chao, padre, Amén. bendición. Chao. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos.